respecto a las palabras, las últimas palabras del presidente, quiero que volvamos al día en que se anunció el referéndum. Me gustaría saber su opinión. Mucha gente y congresistas tildaron de populista este referéndum. ¿Usted, cuál es la opinión de usted sobre este referéndum? Bueno, yo me recuerdo que estaba en ese momento en Exitosa, me habían invitado justamente a comentar el discurso presidencial y mi primera reacción fue: esto es un mensaje populista, ese referéndum es totalmente antitécnico. ¿Por qué razón? Porque la andanada de cosas que dijo que se iban a modificar requerían modificación de muchos artículos de la Constitución, y eso no lo puede someter a referéndum de modo parcial, de la manera como lo habían hecho, y menos, por ejemplo, con la pregunta, con 4 preguntas que son engañosas, porque la gente no sabe que ha modificado 59 artículos de la Constitución. Entonces, esto técnicamente no va, o sea, es improcedente. No solamente opiné yo en ese momento, digamos que se cerró el discurso y me dijeron: doctora Mejía, ¿qué cosa piensa? Y dije esto, sino que todos los constitucionalistas serios, ¿no? La gente de más renombre en materia constitucional opinó de la misma manera. Y no es que querramos fastidiar al gobierno ni estemos en contra del señor Vizcarra, sino que estas cosas no se pueden manejar pues de la manera así tan informal. Digamos que se ha llegado a una política chicha en la que todo vale, ¿no? Vale ir en contra de la Constitución, se están aprobando una serie de disposiciones legales que la gente no sabe, que se están aprobando en contra de la Constitución, en contra de los intereses nacionales, y este falso referéndum, porque es un falso referéndum, porque cuando tú haces un referéndum tú quieres saber qué opina la población, no es simplemente la figura del referéndum para que la población vaya a la urna y diga exactamente lo que tú quieres que diga. Eso no es una consulta popular, eso es un engaño, eso es lo que hacen los dictadores para imponer justamente todas las bases del establecimiento de una dictadura, que es lo que está haciendo este gobierno. ¿Y qué pretende hacer el presidente con todo esto para usted? Yo creo que el presidente es una persona que está siendo instrumentalizada, ¿no? Él es un instrumento de algo mucho más grande, que esto no es un tema de que él se ha sentado y se le ocurrió hacer un referéndum, sino que tiene detrás un equipo de asesoramiento que derrocha perfidia, ¿no? Que derrocha perfidia y malignidad. ¿Por qué razón? Porque es muy maléfico todo lo que están haciendo en contra del orden constitucional, pero además sirviendo intereses extranjeros, ¿no? Por eso es que en mi último artículo en el Diario Expreso he dicho justamente esto de que y esto es una organización criminal, ¿no? Y que se merecerían el título de los traidores a la patria, ¿no? Porque es tan notable la manera en que están haciendo las cosas y la gente no se da cuenta porque la prensa está controlada en su mayoría. O sea, espacios como UCI, TV Digital, como Expreso, por ejemplo, que nos ha dado la posibilidad de tener una ventanita para hablar con la población, pero la mayor parte de la población no sabe porque ve la televisión, la radio, de repente ven los titulares, caminan por los kioscos, ¿no? Y lo que dicen los titulares, eso es lo que la gente se le queda metido en la cabeza. Yo le he preguntado a la señora que trabaja conmigo en mi casa. Ella estaba totalmente informada, ¿no? Pero me dice: ay, doctora, me dice, mi amiga Meche y mi amiga Sofía han votado como dice la radio, como dice la televisión, como han visto un póster colgado en la pared que decía que había que marcar sí, sí, no. Entonces, ¿por qué ha votado así? Porque así decían que había que votar, pues. No tienen la menor idea por qué han votado. No tienen, por supuesto, ni siquiera entienden las 4 preguntas, mucho menos los 59 artículos de la Constitución que se han modificado. Okay. Ahora, vamos a analizar punto por punto lo que dijo el presidente en su último mensaje. Anunció que en el Consejo de Ministros ya se aprobó la Ley Orgánica de la Junta Nacional. Esto reemplazaría, a las personas que no lo saben, a la Consejo Nacional de Magistratura, y será el órgano que nombrará a jueces y fiscales. Ya no más hermanitos, dijo el presidente. ¿Cuál es su perspectiva a esta Junta Nacional de Justicia? Bueno, yo lo he cuestionado esto desde un primer momento porque me di el trabajito de leer el proyecto de reforma constitucional. La gente, no es solamente el tema de la pregunta, en el texto de la ley que modificaría la Constitución, dice claramente cuál es el mecanismo, y en ese momento ellos han contado, por ejemplo, estaba el presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado Saldarriaga, que era una persona que había manifestado su adhesión absoluta al gobierno, ¿no? Dijo que estaba de acuerdo con todo lo que el gobierno estaba haciendo, y yo respeto a Víctor Prado, es una persona honesta, un magistrado que no se le puede poner tacha, pero creo que ahí se equivocó de medio a medio, ¿no? Y entonces, pero contaban con él, digamos. El otro con el cual contaban es el defensor del pueblo, incondicional de este gobierno en todo lo que está haciendo en materia de género, en materia de todo este plan de quiebra de la identidad cultural de la nación, destruyendo los principios y valores de la sociedad peruana que comparte la sociedad universal, y esto es algo que para ellos era
contamos con el defensor del pueblo, ¿no? Con Walter Gutiérrez. El tercero es el tema de el Contralor General de la República, Nelson Schack. Obviamente un cuadro de este gobierno, o sea, fue puesto por Kuczynski para desactivar la Contraloría, la han desmantelado, han sacado a toda la plana directriz de la Contraloría, empezando por Edgar Alarcón, que era el Contralor, y a los cuales los difamaron, los desprestigiaron, les montaron una campaña de prensa lapidaria al estilo Montesinos. Y en el caso de Edgar Alarcón le han montado 8 denuncias penales falsas, por las cuales lo han estado investigando y procesando hasta sus hijos, a su esposa. Es una cosa realmente eso, y dicen que no hay persecución política. Eso es persecución política. Pero este señor, Nelson Schack, que ha sacado a todos inventándoles irregularidades a los gerentes, gente honesta, competente, con una gran trayectoria en materia y experiencia en materia del Sistema Nacional de Control, lo sacaron inventándoles irregularidades y les han fabricado procesos penales falsos. 130 personas de la Contraloría procesadas por una supuesta irregularidad que jamás se produjo, porque este tema de los mutuos, ¿no es cierto? Cuando hay una institución pública que quiere sacar una determinada cantidad de trabajadores, entonces le da un incentivo. Eso es legal, ahí no hay nada ilegal. Y sin embargo, por eso los han denunciado a 130 funcionarios. ¿Qué cosa era eso? Lo que dijo Schack el día anterior a entrar a la Contraloría, dijo, voy a auditar a la Contraloría. Esto dije, van a intervenir la Contraloría y las van a desmantelar, dije ese día, y las siguientes semanas se corroboró lo que yo me había imaginado con toda la experiencia que tengo en estas cosas. Entonces, ese Nelson Schack, que está encubriendo los actos de corrupción de este gobierno, empezando por el caso Chinchero, que de tener responsabilidades penales, lo ha pasado a responsabilidades administrativas, un gran escándalo, ya debería tener este señor una denuncia penal, ¿no es cierto?, una investigación penal por parte de la Fiscalía de la Nación. No hay ninguna investigación penal, pero él integra la Junta Nacional de Justicia. Maravilla, ¿no es cierto? Entonces, mira cómo es el tema de los votos. Ernesto Blume, el presidente del Tribunal Constitucional, es una persona muy honesta, decente, pero digamos que estaban en minoría. ¿Cuál era el problema? Chávarri, eran 2 con Blume, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Chávarri, por eso se lo querían volar de todas maneras, no lo quieren en la Junta Nacional de Justicia, al punto que el señor Vizcarra acaba de convocar a un diálogo, dice, con los titulares de los entes de justicia para poder promover, ver cómo se afianza la reforma judicial, y no lo cita el fiscal de la Nación. Y yo quisiera saber quiénes son los asesores de Vizcarra, ¿no es cierto?, para despedirlos. ¿Por qué razón? Porque este señor no sabe que no puede hacer eso. A mí me puede caer gordo, antipático, tener una serie de diferencias, un jefe de una institución pública, pero no puedo dejar de convocarlo, porque no lo estoy convocando como Martín Vizcarro, como Beatriz Mejía, lo estoy convocando como presidente de la República, y a la persona que estoy convocando es como fiscal de la Nación, sea quien sea, me guste o no me guste, me parezca que está haciendo bien o no su trabajo. Pero, y entonces, te digo, esta composición hace que ellos, por eso se han puesto a través del IDL, que ya ha caído, lamentablemente le digo, toda esta gente con la cual yo en algún momento hemos trabajado el tema de desarrollo de los derechos humanos en el Perú, están en un rol penosísimo, se los digo públicamente, porque exigiendo, por ejemplo, que Lecaros, el nuevo presidente de la Corte Suprema, no sea el que asuma, quieren hacerle boicot. ¿Por qué? Porque ha dicho que el señor Chávarri no ha hecho absolutamente nada ilegal, según los audios que he escuchado. Lo mismo opino yo. Soy penalista y no me van yo he escuchado varias veces todos los audios que le han sacado, ¿no es cierto? No tiene absolutamente nada de connotación penal. Sin embargo, hay fiscales que dicen que está metido en la investigación de la banda de los cuellos blancos. No existe la banda de los cuellos blancos. ¿Cómo hemos llegado a este nivel de deterioro de la percepción de lo que debe ser lo correcto en esta nación y sobre todo en la situación política del país, donde la gente miente con un desparpajo total y la policía le ha puesto ese nombre a una supuesta organización criminal que no existe? ¿De qué hay corrupción ahí? Por supuesto que hay corrupción. ¿Quién puede negar que el señor Walter Ríos, que está en la cárcel correctamente, ha incurrido en casos de corrupción? Pero el resto de cosas, por ejemplo, varias de las cosas que se le escucha a este señor son comportamientos antiéticos, pero no son delitos, porque este señor, cuando lo llaman y le preguntan, mucha gente no entiende, pero mira cómo pregunta, si la desfloró o no la desfloró, son preguntas técnicas que hace el juez, porque cuando tú vas a un informe oral y te olvidas de decir qué es lo que pides, el presidente de la sala te dice, señora abogada, sí, ¿y qué es lo que pide? Disculpe, señor presidente, que se declare nula la sentencia y que se resuelva el fondo. Ya, muy bien, tocan la campana. Esa pregunta de qué cosa piden, qué cosa quieren, es
una cuestión técnica, procesal, en toda la justicia, tanto civil como penal. Entonces, la gente no lo entiende, dice, ¡qué barbaridad! ¿Cómo pregunta? ¿Qué cosa pide? ¿Te das cuenta? Entonces, la gente no está razonando en función de lo que la prensa le dice, y la prensa es muy ignorante de todas estas cosas, y cuestiona lo que no sabe. Pero el tema es que esa banda no existe, y encima hay fiscales que están pidiendo que a Chávarri se le incluya en una supuesta, ¿no es cierto?, investigación de una banda inexistente. Pero vamos al tema que me has preguntado. Entonces, esta Junta Nacional de Justicia, entonces, en este momento, para el gobierno, tenía sus votos para nombrar pues a sus miembros de la Junta Nacional, de la comisión que de los titulares de los entes de justicia nombran a la Junta Nacional de Justicia. Muy bien, entonces esta comisión estaba integrado por gente que ellos contaban con sus votos. Ahora ven que los votos se los va perdiendo y se están poniendo nerviosos, porque el diseño es tomar control de la administración de justicia. Entonces yo nunca voy a estar de acuerdo con eso. Yo he trabajado en el Poder Judicial 15 años, he empezado a hacer reforma judicial a los 17 para 18 años, ¿no? Y han pasado bastantes años de esto, ¿no? Y entonces, y les digo, toda mi vida profesional lo he dedicado al campo de la reforma de la administración de justicia, al desarrollo social. Entonces digamos que soy una experta donde me consultan no solamente en el Perú, sino organizaciones internacionales en materia de justicia. Y leo con toda la experiencia que tengo, ¿no es cierto?, lo que están haciendo es una barbarie con el sistema de justicia, lo quieren intervenir, y no me cabe la menor duda, por ejemplo, que van a sacar a los jueces de la Corte Superior que declararon fundada la Acción Popular de Padres en Acción. Dijeron, efectivamente, no se ha consultado a los padres el contenido del currículo respecto a este tema del género, entonces fundada la Acción Popular, ¿y qué cosa? Esos vocales lo van a sacar, y van a poner a quienes, a magistrados, jueces y fiscales con estas maestrías o doctorados en género, como es lo que ha hecho este gobierno con sus ministros de Estado, que la mayor parte de ministros tienen maestrías y doctorados en género. Y la pregunta diría, ¿y qué le importa eso a la gente que tenga maestrías y doctorados en género? Porque el diseño es ese, o sea, quebrar la identidad cultural de la nación e implantar una contracultura, y por eso necesitan cuadros que les permitan hacer esto. Necesitan jueces y fiscales que rechacen las acciones de garantía de los opositores, de la gente que como nosotros en este momento está hablando, que metan a la cárcel pues a Beatriz Mejía por estar diciendo la verdad. Doctora, ¿pero no funcionaba ya mal este sistema judicial? Muy mal, pero muy mal, porque el sistema de control es muy malo. El sistema de control no funciona, el sistema de control ha sido siempre, a pesar de que el diseño en sí es bueno, como el del Consejo de la Magistratura, el diseño es excelente. ¿Qué es lo que ha fallado? La gente eligiendo a los representantes. Entonces, los jueces que llevan al sistema de control, al órgano de control interno, jueces que eran amigos de los otros jueces, no han hecho una función de control. Y además, los abogados tenían miedo de quejarse. ¿Por qué razón? Porque decían que si tú te quejabas y declarabas infundada tu queja, entonces encima sancionaban al abogado. Y la mayor parte de quejas las declaraban infundadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú ponías por una sentencia que se ve evidentemente prevaricadora, metías una denuncia al órgano de control, te decían, esta denuncia no pasa. ¿Por qué? Porque no está ligada al aspecto de la conducta funcional del juez. Nosotros no podemos entrar en el tema jurisdiccional, porque eso es una norma del órgano de control. Al final todo esto quedaba impune, porque no hay mejor manera de darte cuenta que un juez está haciendo actos irregulares en la función judicial que es leyendo sus resoluciones. El día de ayer el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, dijo que la OCMA no está funcionando como debería. Pero es por la gente, pero no es por el sistema. Mire, yo hice el trabajo de creación del órgano de control interno en el año 1979 con la Comisión de Reforma Judicial. ¿No es cierto? Yo soy la que ha tipiado el reglamento trabajando con los miembros de la Comisión de Reforma Judicial. ¿Y sabe qué cosa? Es un buen diseño. El problema es las personas que lo han implementado. Usted quiere esta Junta Nacional de Justicia, si se conforma con gente que no es idónea, que es altamente probable, porque ahora es el poder político el que va a decidir, porque quien está de operador aquí es el Ministerio de Justicia, como el ente administrativo que va a actuar como Secretaría Técnica y servir como ente de evaluación, de que va a ser el compilador de todo el proceso del concurso. Tienes dos organismos que dependen del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que es el Ejecutivo que va a manejar esto y va a poner a gente que son proclives a hacer lo que ellos quieren. Para terminar este tema y pasar a otro, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cómo se da un verdadero cambio entonces para cambiar esto? Yo me he cansado de decirlo. La mejor forma de cambiar el sistema de justicia es empoderando al ciudadano, que el ciudadano tenga la posibilidad, como dice la Constitución. En la Constitución está normado que
la participación ciudadana, o sea, la participación de la población en el control, en el nombramiento y también en la ratificación y revocatoria de magistrados. Esto está normado en la Constitución y sin embargo nunca lo han reglamentado. ¿Sabe por qué no lo han reglamentado? Porque no les conviene a tirios y troyanos. Ese es el problema. Pero eso es muy sencillo de reglamentar. Entonces yo invoco al Congreso de la República que reglamente eso, porque si la población participa en el control de la Administración de Justicia, empezando por los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que por ejemplo todos sabíamos que los miembros no solamente de este último consejo, sino de consejos anteriores, cobraban por ratificaciones, cobraban por no ratificar, cobraban por ratificarte, cobraban por expulsar a alguien, o sea, cobraban. Claro, había gente muy honesta, había ahí miembros del Consejo de la Magistratura, personas intachables, pero había todo esto, ¿no? Gente que tenía estudio abierto, todavía descentralizado a nivel nacional, y se han hecho, me imagino, millonarios, siendo miembros del Consejo de la Magistratura. Okay. Claro, ellos no participaban en el estudio, pero el tema es que su familia entera estaba litigando a nivel nacional. Doctora, vamos a ver un informe que es sobre Keiko Fujimori, que le han incluido a ella y a la abogada Juliana Loza, a 5 personas más a la investigación en el caso Cocteles. Vamos a verlo en el informe. El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava-Jato, decidió incluir a la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, y a otras 5 personas en la investigación por el caso Cocteles. Según el documento, la abogada Juliana Loza y estas 5 personas habrían presuntamente cometido el delito contra la Administración de Justicia en modalidad de obstrucción. Mediante su cuenta de Twitter, Juliana Loza publicó un video donde denuncia un nuevo atentado contra la defensa de Keiko Fujimori. Quiero denunciar un nuevo atentado en contra de la defensa de Keiko Fujimori. A solo 48 horas de la crucial audiencia de apelación de mi defendida, he sido notificada que el fiscal José Domingo Pérez Gómez me ha incluido formalmente en la investigación del mismo caso por supuestamente ser miembro de una organización criminal que habría obstruido la justicia. Más allá de estos absurdos cargos que enfrentaré sin problemas en las instancias correspondientes, quiero advertir esta burda maniobra del fiscal para obstruir, deslegitimar y dejar sin defensa a Keiko Fujimori. Asimismo, en dicho documento también se señala que se solicita la amplitud de la disposición para ampliar la investigación preparatoria contra Keiko Fujimori y Vicente Silva Checa, por los mismos fundamentos, por lo que formaliza la investigación contra los abogados. Keiko Fujimori cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva desde el 1 de noviembre, que será revisada este 15 de diciembre, donde la lideresa de Fuerza Popular participará de manera virtual, desde el penal anexo de mujeres en Chorrillos. Volvemos. Vamos a ampliar un poco esta información. Keiko Fujimori habría instigado a Arsenio Oreguardia, fundador del estudio de abogados Oreguardia, a que mediante el uso de amenaza impida, obstaculice, se presenten los testimonios de las personas que aparecían como portantes en su campaña en 2011. Juliana Loza, como ya vimos en el video, calificó como una maniobra estas medidas. ¿Usted qué piensa, doctora? ¿Es una maniobra a pocas horas de la apelación de Keiko Fujimori? Bueno, acá hay un tema que a mí me parece sumamente vulneratorio de el derecho de defensa de toda persona, no más allá que sea Keiko Fujimori, quien sea, ¿no es cierto? El abogado tiene todo el derecho de mentir. Es más, tú sabes que en las garantías de la Administración de Justicia Penal, el sistema universal de garantías de derechos humanos en materia penal reconoce que el imputado de un delito tiene derecho a mentir. Eso es lo que dice. Yo jamás lo hago, no puedo hacer eso. Yo cuando me vienen a hacer una consulta le digo, si usted está dispuesto a decir la verdad, lo defiendo, si no, no. Pero bueno, el tema es que esto es un derecho. Entonces, ¿eso qué implica? Que el abogado pues, puede tener información que efectivamente, ¿no es cierto?, en su estudio, puede tener información que revela lo que realmente hizo su patrocinado. Entonces, el fiscal ni ninguna autoridad judicial puede entrar pues, en el estudio de un abogado para buscar las pruebas de que este señor está mintiendo, porque eso vulnera el derecho a la legítima defensa que tiene todo procesado. El fiscal tiene que ver de qué otra manera prueba, ¿no es cierto?, los delitos que puede haber cometido una persona, pero no puede meterse al estudio del abogado. Yo no sé, el colegio de abogados está mudo, ¿no es cierto? Yo no sé qué le pasa a la decana, que está en muchos temas, de acuerdo con el gobierno. Yo le pido que deje de tener pues, una posición política en esto y que tenga una posición institucional en defensa de los abogados. Porque a mí me parece increíble que se hayan metido al estudio de Arsenio Oreguardia a también revisarle los papeles. Esto es increíble, esto no puede pasar. Esto vulnera el derecho a la legítima defensa, pero además vulnera el derecho a la reserva que tiene el abogado de la información de las personas a las cuales defiende. Es una reserva que no puede ser vulnerada por nadie, ni siquiera por un fiscal. Ahora bien,
Lo que dice el fiscal Domingo Pérez es otra cosa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice? Que ha habido una modalidad delictiva en la cual los miembros del estudio Arsenio Areguardia han ido a influir en los testigos para que mientan o se desdigan de la declaración que habían hecho y salgan diciendo lo contrario. Ya, ahí estamos viendo ya que es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿no es cierto? Ahí habría un nivel de encubrimiento. Están queriendo desaparecer pruebas, ¿no es cierto? Un encubrimiento es lo que dice el José real. Domingo Pérez, ¿no? Un encubrimiento real, ya. Pero en el caso del abogado, tiene 1000 años de perdón. O sea, yo no lo haría jamás, ¿no es cierto? Pero el tema está que en el caso del abogado es algo que no digamos que es legítimo, pero digamos que en los objetivos de la defensa pudiera admitirse que un abogado tenga que hacer una cosa como esa. Yo lo discuto éticamente, pero en el plano de lo que es el derecho a mentir que hace digamos que reconoce la doctrina internacional de derechos humanos del que es imputado de un delito porque se trata de defender su propia libertad, ¿no? Entonces, este derecho implicaría al abogado. Entonces, el abogado, por eso que muchas veces no le creen a los abogados lo que dicen, pero el abogado, dentro de ese plano, tiene digamos, un marco de actuación que está conduciendo a defender la integridad de la tesis de su defendido. Ahora, yo le digo, tengo una posición bien distinta respecto a esto. O sea, personalmente yo he tenido frente a mí a una persona que me ha venido a decir que ha habido una denuncia por un acto de corrupción hace años. Y entonces, después cuando lo escuché y le dije, ¿usted está dispuesto a decir la verdad? No le entiendo. Me dijo, ¿usted está dispuesto a reconocer que ha cometido esto? No, pues doctora, me dijo, entonces yo no lo puedo defender. Le dije, yo lo puedo defender si usted está dispuesto a decir la verdad. Entonces sí lo puedo defender. Entonces me dijo, disculpe doctora, pero yo pedí que me recomendara un abogado honesto, pero no tan honesto. Entonces le digo, es que es un tema de integridad, yo no puedo mentir, y mucho menos hacer que la otra gente mienta, ¿no es cierto? Pero eso es un tema bien personalísimo. Te digo que la mayor parte de abogados harían lo que ha hecho Arsenio Areguardia, tratar de convencer, porque es más, esta gente que han puesto sus nombres, creo que son parte del partido Fuerza Popular. Entonces han tratado de convencerlos que dejen de decir lo que han dicho. Y bueno, pues, o sea, es un tema bien discutible éticamente, claro, ¿no es cierto? Mentir en ese margen que usted dice... Pero no lo puede tipificar penalmente el fiscal Domingo Pérez. No podría ser... Y mucho menos involucrar a la abogada en la investigación. Creo que es un exceso que ya se está perdiendo los parámetros de lo que es, digamos, la sindéresis de la función fiscal. Mañana se va a ver la audiencia de la apelación. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, y respecto a la propia detención de Keiko Fujimori, quiero aclarar que de entre la primera y segunda vuelta he publicado como 10 artículos para que Keiko Fujimori no salga elegida presidenta. Así que no me vayan a decir que soy fujimorista, pero discrepo profundamente, ¿no es cierto?, de ese mandato de detención por 3 años. Creo que un fiscal debe tener muy poco escrúpulo moral para mandar 3 años a la cárcel a cualquier persona, a Keiko Fujimori, a Juan Pérez, a Diego, a quien sea, porque va a hacer una investigación, que encima ya tenía 3 años de antigüedad. O sea, esto no resiste, digamos, la menor racionalidad de lo que es un proceso penal. ¿Por qué razón? Porque la investigación esta en que está el señor Domingo Pérez tiene 3 años de antigüedad. Entonces, si tiene algo que investigar y tengo que validar los testimonios, si tiene que validar los testimonios, ¿cuánto se puede demorar en hacer eso? ¿3 meses? ¿Cuántos testigos tiene? ¿20? Ya, le damos 6 meses para que valide sus testimonios, pero no 3 años. Y si la señora Fujimori está entorpeciendo estas declaraciones, bueno, puede ser legítimo y que le pida pues 6 meses de prisión preventiva. 9 meses, señor Domingo Pérez, pero no 3 años. Lo estoy viendo en todo el país. Fiscales que están dictando 3 años de detención preventiva porque van a investigar. Eso es decir, mira, me voy a demorar 3 años. No pues, o sea, esto no resiste la menor percepción de lo que debe ser la administración de justicia penal. Si vemos su punto de vista, es un exceso. Total. Eso es abuso de poder. Está cometiendo la Fiscalía a nivel nacional, no solamente el caso de Keiko Fujimori. ¿Qué trae entonces José Domingo Pérez entre manos para todo esto? No, yo creo que la escuela de capacitación, la escuela de fiscales y la escuela judicial, ambas escuelas, no sé qué le están enseñando, creo que les han estado enseñando género a fiscales y jueces, de todos los contenidos de género, pero no les están enseñando a ser fiscales y jueces. No es posible, señores, que un juez o un juez admita que se mande a la cárcel a una persona por 3 años
porque se va a realizar una investigación y de repente pues entorpece la investigación. Esto es inmoral, esto no resiste el menor criterio de evaluación de lo que debe ser la Administración de Justicia Penal. ¿Por qué el Código Procesal dice 3 años? Porque es hasta 3 años. Quiere decir, explico para que la gente entienda, que yo inicio una investigación y me está entorpeciendo ya. Señor, el caso es complejo, 9 meses, ya, 9 meses se va a la cárcel. ¿No es cierto? Pero si yo termino al 4.º mes, digo, señor, ya terminé, que salga en libertad. ¿No es cierto? No, te mandan de frente 3 años. ¿Qué significa? Que si yo llego al 8.º mes y veo que todavía me falta ir a Rusia, a Checoslovaquia y a Hungría para terminar mi investigación y me voy a demorar 9 meses más, señor juez, necesito 9 meses más de detención preventiva. ¿No es cierto? Entonces pido 9 meses más. Eso significa los 36 meses, que hasta 36 meses puede pedir. No que de arrancaquín, o sea, para comenzar, te pido los 3 años porque me da la gana y porque soy fiscal y porque tengo el poder para hacerlo. No se puede hacer eso. Señor Chávarri, capacitación de los fiscales. Y señor Lecaros, capacitación de los jueces. No podemos permitir que esté pasando esto en el Perú. Nos hemos quejado mucho de que los jueces son muy blandos. Y la población apoya estos actos de José Domingo Pérez. ¿Por qué cree que es esto? Por la prensa, porque toda la prensa en este momento ha convertido a Domingo Pérez en un héroe. Yo celebro que haya habido un fiscal, como yo muchas veces he dicho, no hay un solo fiscal que pueda investigar a Keiko Fujimori, que pueda investigar a Alan García. Lo he dicho en diferentes entrevistas, ¿no es cierto? Porque no había. Entonces yo celebro que haya un fiscal que se atrevió a hacer estas investigaciones, pero que lo debe hacer con la corrección, el equilibrio, ¿no es cierto?, la serenidad que debe tener un fiscal. ¿No es cierto? Los políticos les pueden dar arrebatos, lo que sea, pero un fiscal tiene que ser una persona absolutamente centrada. Entonces no puede, pues, yo he visto hasta las caras que tenían en las audiencias estas, ¿no? Estaban en un show. Entonces, y eso es, ¿qué te puedo decir? La línea de rectitud y de corrección y que no puede variar un juez y un fiscal, como que se va perdiendo, porque ya pues eres un héroe de la prensa, vas por la calle y la gente te dice, muy bien, señor fiscal, muy bien, señor juez. Entonces me siento pues, ¿no? Si no tengo la madurez emocional como para soportar esto, me siento pues lo máximo, ¿no? Claro. Y empiezo a tener actos para la prensa, actos para la plaza. Y eso no es la Administración de Justicia, señores. Okay, vamos a hablar de otro tema de Alan García. Vamos a ver un informe. El Comercio publicó ayer que 5 ciudadanos que figuran como aportantes de la campaña presidencial de Alan García en 2006 negaron que hayan contribuido de una forma económica a esta. Vamos a ver el informe. 5 ciudadanos que figuran como aportantes a la campaña presidencial del Partido Aprista Peruano del 2006 negaron a un diario local que hayan contribuido con algún tipo de aporte a la candidatura de Alan García hace unos años. Según el Comercio, los documentos presentados por el Partido Aprista a la Oficina Nacional de Procesos Electorales figuran que 4 personas habrían donado 1.000 soles el 31 de diciembre del 2005. Y uno quinto que habría aportado 2.400 soles entre los meses de marzo y mayo del 2006. Sin embargo, ellos afirman que sus nombres fueron usados para la elección del 2006, que tuvo como ganador a Alan García. UCI Noticias conversó con el congresista aprista Jorge del Castillo y dijo lo siguiente. El Comercio habla de 5 personas que entre las 5 habrían aportado 6.500 soles. 6.500 soles, no estamos hablando de millones. No es como otros casos. Ajá. Pero entiendo que hay un comunicado del partido. La verdad es que yo no estoy en ese tema, nunca me he metido en esas cosas, no estoy informado. En dicho comunicado, aclaran que estos aportes son de profesores de la Academia Preuniversitaria Antenor Orrego, que funciona como local central del partido. Además, estas retenciones corresponden al descuento que se les hace a los profesores de dicha institución, sean o no sean militantes. Recordemos que el fiscal José Domingo Pérez investiga al exmandatario García por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión agravada, entre otros, por los aportes de su campaña presidencial en el 2006. Volvemos a la mesa central. ¿Qué opina, doctora? ¿Estaremos viendo otro caso de posible pitufeo por ahí? Bueno, yo pienso que la mayor parte de partidos deben haber hecho esto de pitufiar, ¿no? ¿Cierto? Los aportes. Por varias razones, ¿no? Algunos porque han recibido fondos non santos y otros porque hay gente que no quiere decir que está dando, ¿no? Te doy, pero no pongas mi nombre, ¿no? Entonces, pero como tienen que justificarlo ante la OMPE, entonces, ¿a quién ponemos? A fulano, pues Mengano y Perencejo. Y hay gente que no quiere porque de repente pues tiene la expectativa de después celebrar contrato con el Estado, ¿no es cierto? Otros porque no, como le dan a varios,
No quieren que su nombre pues aparezca apoyando a Alan, a Keiko y a todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón. Por ejemplo, yo quisiera ver, no sé cómo van a rendir cuentas algunos que están en este momento haciendo campaña por todo el país, porque Soros los está financiando. Van a poner George Soros, ¿no? Aportó tantos millones de dólares para mi campaña, no creo que lo vayan a hacer. Entonces, eso ya esperamos nuevas investigaciones penales a futuro. Pero en este caso, yo creo que con la información que tenemos de 5 o 6 personas, hasta me permitiría decir lo siguiente: es posible que lo haya hecho el Partido Aprista, por supuesto que es posible, pero también yo quiero recordarle a la nación que hay muchos casos que yo he visto, ¿no es cierto?, que siembran gente, o sea, buscan gente para que digan, ¿no es cierto?, una cosa que no es verdad. Como pasó, por ejemplo, cuando montaron la campaña de desprestigio contra Beatriz Merino y le hicieron toda una denuncia y la iban a desaforar, era congresista en ese momento, y cuando le fabricaron el hecho que ella le había quitado el sueldo, parte de su sueldo, a los empleados de su despacho, ¿no? Esto era totalmente falso. Le fabricaron hasta notitas que publicaron en el diario El Comercio, y entonces yo le digo, Beatriz, ¿y esto? Porque decía, ¿no?, para fulanito que tenían que restarle tanto, a sutanito tanto, y le digo esto, y Beatriz me saca una agenda y me dice, mira mi letra, Beatriz, ¿qué tiene que ver esta letra con esa letra que aparece ahí? Nada, le dije, totalmente falso, ni siquiera se han preocupado de imitar mi letra, porque si hubieran imitado mi letra todavía estaría más molesta. Todo eso es falso. El asunto fue que buscando yo papeles encontré en una caja, ¿no es cierto?, unos periódicos anteriores, bien antiguos, donde había estado el desafuero de Manuel Ajo. Y justo encuentro a los mismos testigos, ¿no es cierto?, que estuvieron llorando en la televisión porque Beatriz Merino les quitaba su sueldo, ¿no es cierto? Habían sido los mismos testigos que usó Vladimiro Montesinos para desaforar a Manuel Ajo, inventándole exactamente lo mismo, que le había quitado el sueldo a sus congresistas. Entonces, en este momento, el país está viviendo una situación tan crítica de quiebra de la moral política, porque creo que la política nacional está en quiebra. Y en esa quiebra están partícipes los agentes del Poder Ejecutivo, empezando por el presidente Vizcarra, que yo no sé cómo tiene, ¿no?, digamos, la poca vergüenza, ¿no es cierto?, de estar enarbolando una lucha contra la corrupción cuando tiene 43 investigaciones penales por actos de corrupción en el gobierno de Moquegua. Y si la gente dice, bueno, el gerente general fue el que lo llevó a esto, ¿no?, hay que echarle la culpa a él. Pero su gerente general en el gobierno de Moquegua es su ministro de Transportes y Comunicaciones aquí. Si a mí un empleado, un asistente o alguien que trabajó conmigo en una determinada institución del Estado me hace una cosa así, me meten 43 denuncias penales, no lo voy a llamar, pero ni siquiera para que me alcance el café. Entonces, y sin embargo, luego ministro de Transportes y Comunicaciones, y lo mantengo ahí. Entonces, por favor, aparte de eso, tiene otras tantas denuncias, empezando por el caso Chinchero, ¿no? Denuncias ya nacionales que tienen que ver con el caso Chinchero. Yo en un momento pensé, lo han embaucado al señor Vizcarra, porque el señor Vizcarra pues tiene cara de buena gente, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo pensé. Entonces, lo han hecho aprobar esto, ¿no? Lo ha presionado Kuczynski, Zavala, Turner, lo han presionado. Pero no, resulta que este señor es ingeniero constructor, tiene empresa constructora y sabía perfectamente lo que se estaba haciendo con el caso Chinchero. Sabía perfectamente que se usan las adendas para sobrevaluar montos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no es cierto? De que gente que está involucrada en casos de corrupción y que además él sabe concretamente que han metido a Nelson Schack para tapar todas estas cosas y sigue ahí de contralor, no lo ha cambiado, y nos habla a nosotros de moralidad y nos habla de lucha contra la corrupción. No pues, o sea, no nos dejemos engañar con esto. Entonces, de este grupo que además intercepta a los opositores políticos, está haciendo los mismos modos de Alberto Fujimori, que lo denunciamos en su momento. Habría persecución política. Personalmente, por supuesto, había persecución política. Yo he tenido que denunciar, a esta gente que estaba en ese momento, controlaba en la nación, y también tuve que defender a los perseguidos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todo honoren. ¿Por qué? Porque no podía permitirlo por un tema de conciencia nacional. Y en el caso de ahora igual. ¿Por qué razón la gente dirá, qué interés tiene la doctora Mejía en denunciar todo esto? Que no podemos permitir que, como la prensa está controlada, la población no lo sepa. Así que yo agradezco a UCI que nos invite a poder tener este espacio para poder decir estas cosas, porque en este momento, ¿no es cierto?, lo que están haciendo para colmo, ni siquiera esto es una corrupción local. La corrupción de este gobierno está vinculada con la corrupción internacional que nos está colonizando y están rematando el Perú,
¿no es cierto?, entregándoselo a Chile porque es parte del diseño. El plan es colonizar Perú a través de Chile y convertirlo en colonia del nuevo orden mundial. Y eso no lo vamos a discutir porque lo vemos en todos los actos de gestión económica y cultural que está haciendo este gobierno, y ahora se avanzan más allá porque van a formar una comisión, dice, de reforma política. Okay. Muchas gracias por venir a usted, gracias por venir, doctora Mejía. Vamos a un corte y regresamos aquí a las Mañanas Informativas por UCI Noticias.